Ahí estamos. Muy buenas noches. A nombre de Cafetería y Centro Cultural Hayal Wushu en Xochimilco, les damos la bienvenida y estamos transmitiendo en vivo, retomando de manera conjunta con el Ajolote Ilustrado, una serie de temas a discutir, a reflexionar, a conversar periódicamente. En esta ocasión y en un corto tiempo, vamos a simple y sencillamente a tratar de manera muy general dos temas que quizá estén vinculados con nuestras tradiciones, con un imaginario colectivo que se relaciona también con la idea de la ruralidad, una ruralidad que de algún modo también ha sido ocupada de alguna forma, permeada también por una noción que transmiten nuestros migrantes mexicanos que se van a los Estados Unidos, sobre todo en las regiones agrícolas o ganaderas, y que regresan imbuidos de otro imaginario e incluso de una forma de vestir sumamente particular. Y digo particular porque no es lo mismo utilizar el botín de trabajo en el campo mexicano que la bota tejana o la bota vaquera. No es lo mismo utilizar los sombreros que se producen en México, los sombreros de palma, los sombreros de fieltro, que utilizar el sombrero tejano, en fin. Y esto, más que tener que ver con una suerte de análisis o crítica, es simple y sencillamente una reflexión que de algún modo puede llevarnos incluso a recorrer ciertos aspectos de la novela mexicana del siglo XIX. Me refiero a Manuel Paino y los bandidos del Río Frío, pero sobre todo a una novela que quizá hoy por hoy sea prácticamente desconocida, aunque la editorial Porrúa en su colección Sepan Cuántos ha hecho reediciones periódicas de esta obra. Se trata de Astucia, o Los charros contrabandistas de la rama, o Los hermanos de la hoja, de Luis Gonzaga Inclán, que para la época y para quienes de alguna manera hemos accedido a la lectura de la misma, viene a señalarnos una suerte, lo decía hace un momento, de imaginario en torno a lo que es la ruralidad, ciertos valores de mediados, finales del siglo XIX, que podrían estar vinculados de alguna manera con una suerte de ética que de pronto podríamos reconocer y relacionar al mismo tiempo con las figuras caballerescas de la Edad Media, o por qué no señalarlo de una manera mucho más amplia y concreta al mismo tiempo, con ciertos valores de las figuras heroicas traducidas y expresadas para nosotros en función del pensamiento y de la época del romanticismo, el pensamiento romántico y la época del romanticismo. Pero bueno, está con nosotros nuestro compañero y amigo Gregorio, el guerrero azteca, editor de Ajolote Ilustrado y también de ediciones Agua Escondida. Así pues que me gustaría cederle la palabra, puesto que el tema de hoy, como decía hace un momento, y si no lo dije porque quizá me puse a dar todo un discurso, es sobre charros y mariachis. Así que, Gregorio, buenas noches, te cedo el micrófono. Gracias, Juan. Buenas noches a las personas que nos acompañan aquí en Hayal Wushu, Cafetería y Centro Cultural, y también a las que nos ven pues a través de las redes sociales. Bueno, cuando dijiste de charros y mariachis y los sombreros y demás, pues me puse mi gorra del Ajolote Ilustrado, que ya no es más que un viejo resabio pensando en los sombreros de charros, aquellos del siglo XIX, que realmente es de donde viene la tradición esa del sombrerote. Los sombrerudos vienen de esa tradición del XIX y que nosotros podemos recordar a través de las novelas que mencionaste, y también de alguna que, fíjate, tan olvidada está que no me acuerdo del autor, pero se llama Los Plateados, y es una novela que también es muy buena y habla de este tipo de personajes, y prometo buscar el autor. Yo tengo el libro y ya la leí, pero no me acuerdo del autor, se llama Rafael, pero no voy a dar el dato exacto. La novela se llama Los Plateados,
y los plateados de tierra caliente, que precisamente la ubica en esta región que comprende el sur de México, Morelos y Guerrero. Y bien, sí es un tema interesantísimo que viene a colación porque en esta tarde, noche de mayo nos iba a acompañar Eduardo Martínez, que es un investigador connotado sobre este tema de mariachis, pero por alguna razón la primera personal no pudo asistir y la segunda técnica no nos pudimos conectar con él, que lo intentamos, pero para la siguiente ocasión él va a estar aquí personalmente hablándonos de mariachis, que tiene algunas publicaciones ya al respecto sobre un mariachi que ahora sería como que el epítome de la palabra y de la agrupación musical, que es el Mariachi Vargas, ¿no? Él es un especialista en esta agrupación y creo que va a resultar bien interesante la plática. Entonces, bueno, pero ya que nos fuimos, como bien decías tú, por la cuestión literaria, bueno, sería casi interminable. Ahorita que lo esbozaste así, yo culumbré rápido que es un tema que daría para muchísimas sesiones, porque no solamente trascendió o se fijó en el aspecto literario, sino que del siglo XIX brincó al XX para montarse en el caballo de la filmografía del cine nacional y del internacional. Es algo que a partir de la filmografía vino, de hecho tú recuerdas muy bien que en la época de los años 60, 70 en México, la imagen del mexicano en el extranjero era un charro. Y si nos vamos a pensar en el charro mítico, el charro inmortal del cine mexicano es Jorge Negrete. Y si nos ponemos a pensar en el tema grande que le dio esto del cine, allá en el Rancho Grande. Y entonces de Jorge Negrete nos vamos a Tito Guizar, ¿no? Y entonces empezamos a pensar ahora en estas figuras míticas o no míticas, como alguna vez platicamos aquí, legendarias que dieron pauta a lo que después se fincó como una imagen del mexicano, que por cierto acaba de pasar un ovni. Ahorita que pase el ovni, claro, ya pasó, creo, es un objeto volador no identificado. Como estamos en Xochimilco, hemos de recordar que esta fue una tierra sagrada, y con el lago que había aquí también se dice que había precisamente presencia de estos ovnis. Y actualmente todavía se hace, bueno, acaban de ver que acaba de pasar uno. Un ovni. Sigue, sí, ¿no? Un objeto masculino, no identificado. Ese es otro. Bueno, ya bien que lo dijiste, la palabra ruralización. Y es cierto, México finalmente deja de ser rural a finales, no de los 50, 60 con el milagro mexicano, sino realmente a partir de los 70, 80, con la gran urbanización no solo de la capital y explosión demográfica consecuente, sino de todo el país. Ahora, actualmente podemos decir que México es un país urbanizado y con un abandono, no sé si hay otra palabra que te guste más, o un descuido. Y un vacío. Vacío también del campo mexicano. Entonces, bueno, sí creo que al columbrar estos temas del mariachi y del charro, pues tenemos como que mucho de dónde cortar, ¿no? Ya sea en novelas que en el siglo XX apuntaron y reforzaron esta imagen, y que ahora, por supuesto, también si de algo, igualmente con el apogeo y luego descenso o desaparición del charro en el cine y por supuesto en el imaginario colectivo, que bien dices que tiene que ver con el contexto, que es decir, México ahora es un país de ciudades enormes y abandono o descuido del campo o vacío del campo, pues tenemos que el charro vive en las asociaciones nacionales de charros o locales de charros y en el imaginario colectivo, porque en la literatura creo que charros ya no hay muchos que podamos mencionar, y bueno, en el cine pues tampoco, mi estimado Juan. Regreso al micrófono. Sí, y en efecto, la transformación misma de la figura es interesante, porque tenemos que comprender, por ejemplo, el contexto en el que la propia novela de Gonzaga Inclán está ubicada. Estamos hablando de momento posterior a la guerra insurgente, a la lucha insurgente, y entonces muchos de sus personajes son veteranos de esas batallas y al mismo tiempo vienen a configurar
una suerte de nobleza o de aristocracia rural en México. Podemos hablar de una circunstancia semejante al feudalismo, estamos hablando de los hacendados, pero en ellos se expresa, al menos así lo hace notar Gonzaga Inclán, se expresa una ética que tiene que ver con una serie de valores que hacen una cohesión de identidad social. Claro, de alguna manera siempre estarán marginados, ya se acuña en aquel entonces el término que después retomará Samuel Ramos, los pelados, el peladaje mismo, ¿verdad? El pueblo, finalmente, pero estos personajes, repito, vienen a constituir una suerte de conciencia colectiva que transmitirá una serie de valores vinculados con lo que hoy por hoy pudiera estar en tela de juicio en función de la masculinidad, en fin, todo esto. Pero de cualquier manera, estos personajes, repito, vienen a significarse como un fundamento, una base para una serie de valores que en efecto después serán retomados. Me faltó mencionar al famosísimo Pedro Infante, ¿verdad? O también al propio Pedro Armendáriz, que tuvieron a bien, y sobre todo este último, incluso dirigido por Emilio Fernández, fomentar, hacer crecer esta figura como el representante supremo de una identidad en transición que vendría a ser en México, que entra a la modernidad, pero que requiere de alguna manera defender su cultura antropológica, su cultura tradicional. Pero aquí quiero mencionar un aspecto importantísimo. Los personajes de Astucia, charros contrabandistas de la rama, son personajes que se oponen todavía en ese momento, e incluso en ese momento, se oponen a la forma en que la administración fiscal ha delimitado el uso, el transporte y la comercialización del tabaco. Son, en pocas palabras, delincuentes. Y sin embargo, adquieren, dado el contexto de la novela, dado el momento de construcción de un ingreso del México libertario hacia un México positivista, vienen a significar el reducto en el cual la colectividad puede expresarse en contra de las autoridades que notician, de las autoridades corruptas. Sí, son delincuentes, son charros contrabandistas. El tabaco estaba perfectamente controlado por el gobierno, el timbre fiscal a pagar por ellos, es decir, por el tabaco, era obligatorio y esto era oneroso. Y bueno, estos personajes, dentro de sus aventuras, pues se dedican precisamente al tráfico de tabaco. Qué interesante, porque estamos viendo una figura que a través de la literatura adquiere una connotación heroica, y hoy por hoy vivimos en una circunstancia verdaderamente aterradora con otro tipo de contrabandistas, ¿verdad? Entonces, es interesante, solamente como una introducción, es interesante deslizar esta idea de que esas figuras heroicas eran en realidad figuras de contrabandistas, pero al mismo tiempo vinculadas con la nobleza rural de México, lo que posteriormente será denostado y marginado y finalmente combatido, que sería precisamente la figura del hacendado. Pero en este caso se está creando a partir del momento post-insurgente una identidad nacional. Lo mismo que acontecerá después con la bola, ¿verdad? Es decir, una revolución mexicana. Y de ahí entonces surgirán estas figuras de charros cantores, quizá relacionados con el mariachi o no, ¿verdad? Que también establecerán una relación de identidad y al mismo tiempo un conjunto de valores sobre los cuales el México de la modernidad quería de alguna manera seguir oponiendo un sentido de identidad ante el embate
sobre todo de producción extranjera, en fin, todas estas cosas de las que podríamos hablar largamente. Pero bueno, repito, sirve esto de introducción un poco al programa de la próxima ocasión, donde estará nuestro invitado hablándonos de los mariachis. ¿Qué podrías agregar a esto, Gregorio? Bueno, pues es que en realidad te digo que tienes razón en que es infinito casi, porque en tu primera intervención mencionaste los orígenes lejanos, Edad Media, feudalismo y demás. Yo pensé que incluso ibas a mencionar a Don Quijote, porque Don Quijote finalmente, hablando de charros y mariachis y de la ruralización del campo mexicano, valga la redundancia, está ligado al caballo. Sí. Y por supuesto que Don Quijote, de hecho, el título que divulga Cervantes, caballero, de esta figura y todas las menciones de las novelas de caballerías precisamente nos remontan a que esta, vamos a decirlo así, esta ascendencia de los mariachis y incluso de los bandidos o delincuentes o traficantes, transgresores de la ley, que Don Quijote en su momento lo fue cuando se encuentra, por ejemplo, con los prisioneros y los quiere liberar. Él mismo podría haber sido un delincuente, ¿no? En algunas ocasiones o situaciones. Entonces, creo que sí, todo esto de un modo u otro tiene vasos comunicantes, pero fíjate, ahora que lo pensaba al escucharte al hablar de esta novela del siglo XIX, que de ahí viene también la figura del payo o de los chinacos, y viene ligada también con la música, es decir, mariachi, hay una distinción que podríamos intentar, es decir, el charro no necesariamente es ligado al mariachi, No. y el mariachi sí está ligado al charro y a la música y a un elemento que viene de antaño y que viene de esta cuestión medieval, aunque algunos podríamos rebatir si tiene o no, qué tanto tiene su genealogía ahí o no, literaria, me refiero al corrido. Sí, Porque, el romance. por supuesto, al romance español. Entonces, pues sí, son temas casi inabarcables, interminables, pero son lindos como para, bien lo dices tú, como para calentar ánimos, para que cuando venga Eduardo Martínez, pues le dejemos aquí la mesa casi puesta con esta introducción que estamos haciendo y que nos puede, bueno, creo que nos puede vislumbrar toda la riqueza temática que hay y bueno, sociológica, filosófica, musical, literaria, y que de un modo u otro en los años 80, yo no quería decir la palabra que está un poquito o muchísimo devaluada o criticada, que es el machismo. De hecho, al pensar, yo no mencioné a Pedro Infante porque fíjate que como figura mítica o figura idealizada de lo que se considera el charro, Jorge Negrete se lo ganó a pulso, ¿no? Y Pedro Infante no fue tanto charro, pero sí entra en esta cuestión de los charros porque entra en la cuestión del delincuente. Pienso en Martín Corona, en algunas de sus películas en las que hace esta cuestión Los Tres García. y nos remontamos de nuevo los Tres García, por supuesto, y nos remontamos de nuevo al medievo o al feudalismo, a Robin Hood, que de ahí viene occidentalmente la cuestión esta del héroe o bandido que bueno, siglo XX, el chucho roto, aquel que ahora que se ha puesto en el norte del país con otros, Juan Soldado en Tijuana y otro Malverde en Sinaloa y demás, aquellos que supuestamente son delincuentes, entre comillas, estos de buenos, y que ayudan, como aquel Robin Hood que le quitaba al dueño del feudo, al noble, para darle a la gente desprotegida, ¿no? Y toda esta cuestión que de un modo u otro arraiga en el imaginario colectivo occidental, ya no solo de México, para que aquel que tiene elementos y que tiene este traje o esa tesitura de héroe se lo gane, pues robando o quitándole a aquel que tiene mucho para darle al que no tiene. Hace poquito vi un documental de ladrones viejos, bien interesante, ¿no? En donde sale un ladrón que no me acuerdo ahora su apodo, pero canijo, o sea, robó al presidente de la República, o sea, deja tú de la sangre fría y demás, y cuando él lo expresa, tiene y dice claramente, había un código no escrito que aún no he olvidado, yo creo que ahora todos los delincuentes contemporáneos, en el que decía que no podían hacerse ciertas cosas,
ciertos actos lesivos hacia las personas. Y su código de ética no escrito implicaba el yo le quito nada más a los que tienen, a los que no tienen al contrario yo hasta les doy. Entonces esta cuestión que él menciona realmente es esto que tú dices, el imaginario colectivo se viene heredando o trasladando de generación tras generación y ellos quizás no sepan o no tengan en mente todo esto que ahora estamos mencionando nosotros, pero que realmente pues tiene una genealogía pues sí ancestral de siglos, ¿no? Y a lo mejor si nos remontamos más atrás en cuestiones mitológicas en las que tú eres un experto, pues podríamos incluso encontrar estos arquetipos, ¿no? Sí, de hecho, el más cercano pudiera ser Indra, el dios de la mitología védica, que combate precisamente la corrupción transgrediendo el orden establecido. Y esta figura se expresa en las figuras heroicas a lo largo de la historia y en términos contemporáneos siempre veremos al personaje marginado por los aspectos de la legalidad que perteneciendo a los cuerpos jurídicos o los cuerpos policíacos es un marginado, repito, porque combate la corrupción transgrediendo al orden mismo de las leyes para restituir el sentido originario de estas leyes, ¿no? Entonces es un juego bastante interesante, ¿sí? Y en este caso, y ya que mencionaste, porque quisiera retomarlo, el vínculo con el caballo, ¿sí? Hay toda una relación con estos animales y estos animales entrenados para el trabajo rural, para el trabajo en el campo, que por ejemplo Joaquín Icaza plasma en su obra pictórica de una manera extraordinaria, ¿no? Es interesante además el manejo del color que puede representarnos los distintos pelajes de los caballos, que es además todo un conocimiento extraordinario, ¿sí? Todo esto está relacionado con la propia vestimenta, tanto para la faena como para lo que podemos llamar la gala misma del charro. Tú hablabas del payo, tú hablabas del chinaco. Bueno, pues quizá a través de la conversación con nuestro invitado que hablará de los mariachis, podamos ampliar todos estos aspectos, ¿no? Hace un momento que mencionabas a estos aparentemente Robin Hoodes del norte de la República, en fin. Y bueno, pues es que estos vienen a ocupar los lugares dejados vacíos por las instituciones y esto se convierte en algo que la maestra en historia, Elce Álvarez, mencionaba en una entrevista, que es la neoinstitucionalidad, que implica que ante el vacío de las instituciones, el hueco dejado por ellos, la colectividad tiene que buscar maneras de solucionar sus problemas. Y entonces estos personajes terminan por ocupar esos sitios, no importa de la manera en que lo hagan, pero resuelven la circunstancia de esos vacíos. Pero bueno, nos hemos extendido bastante y pues no sé, tenemos ya el tiempo muy reducido. Prometemos que para la próxima ocasión daremos más tiempo a nuestras reflexiones, más tiempo a nuestras discusiones. No sé qué quieras agregar, ¿verdad? Hemos aquí hablado de todo como de costumbre, aunque aparentemente teníamos un hilo conductor, pero bueno, finalmente nos hemos divertido mucho. Pues mira, Juan, yo voy a concluir con algo que mencionaste tú y que tiene que ver también que tiene una importancia capital para este tema, que es el atuendo, la vestimenta. Cuando estabas mencionando el tema, yo recordaba a Julio Ruelas. Entonces también podríamos mencionar la importancia que tiene el tema en las artes plásticas o visuales del país o incluso en el extranjero ha trascendido y que, bueno, pues recordemos, ¿no? Rogendas, todos aquellos que vinieron en el siglo XIX y que de un modo u otro son los que rescatan, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro gran paisajista José María Velasco no fue tan dado al costumbrismo, por llamarlo así. Tuvieron que ser unos extranjeros que vinieron y que se interesaron por los tipos, que vamos, ahí también vienen los prototipos de vestimentas y demás. Tú al mencionarlo de manera pasajera,
con otra intencionalidad, por supuesto, pero lo dijiste bien, no es lo mismo la bota vaquera que la bota, el botín claro, de pero ahí tarea. viene, forma parte del atuendo, ¿no? Y del atuendo también hablaste de algo importante que viene siendo el poder. Es decir, no es lo mismo voy a decirlo así, un campesino con guaraches que ahora el campesino que trae botas. Y botas de uso industrial incluso. Incluso sí. Entonces bueno, pues hay mucha tela donde cortar. Yo creo que con vamos a llamarle preludio. Sí. Podemos abordar posteriormente. Pues yo creo que va a quedar muy bueno, a ver cómo siguen los que, ahora que esté Eduardo con nosotros, bueno, él va a llevar como el mariachi, la voz cantante, sí, y nosotros por supuesto. pues le haremos de comparsas, ¿no? comparsas. Efectivamente. Y ya que mencionaste la plástica, no podemos olvidar los zapatas transgresores de una exposición que causó furor en términos de la reflexión en torno a las masculinidades y las representaciones, incluso de Zapata, ¿no? Todo ello forma parte precisamente de una discusión, de una reflexión en torno al sentido de estos valores que podemos, y lean la novela, es deliciosa la novela de Luis González Inclán, lo mismo que Los bandidos de Río Frío es deliciosa. Los plateados, no la he leído yo, pero ya nos dirás. Voy a traer el dato. No, y sí. Altamirano también. Sí, Ignacio Manuel Altamirano, que tiene por ahí, en las montañas. pero tiene también otro personaje ahí. El Zarco. El Zarco, precisamente, que es un chinaco, claro. guerrero, así pues que lean estas novelas